Definitivamente creo que sí. Creo mi percepción sobre este estereotipo es que los americanos estáis mucho más preocupados, no porque el español no esté preocupado sobre las cuestiones legales. Tengo la sensación que es porque cuando yo firmo en España un contrato con mi compañía CRG, este contrato, que es español y que es suizo, ocupa 3 hojas. Sin embargo, cuando ahora mismo se está firmando con una nueva compañía que estamos produciendo una fusión con ellos, los mismos términos hay 24 hojas. Supongo que es un tema, por un lado, de legislación. En España existe una legislación muy clara, buena o mala, pero está tipificada, y sin embargo entiendo que en entornos anglosajones hay muchísimo de jurisprudencia, con lo cual todo hay que dejarlo muy escrito, y temas que incluso pueden ser culturalmente raros. En un contrato que pongan que no tienes conductas inmorales, o que no eres o tienes relación alcohólicas o drogodependientes, culturalmente queda raro. También es cierto que la legislación en España se lo deja absolutamente especificado, con lo cual no es necesario ponerlo por escrito.